formación, creo que una de las cuestiones básicas fue el preguntarme, ¿no? Me acuerdo que, y esto lo cuento siempre como una anécdota, ¿no? Después de terminar mi profesorado de Matemática y Física y Comografía, yo me dediqué durante un tiempo a estudiar el idioma francés, ¿no? Y en un viaje que hacía con otra gente a Francia, se sentó al lado mío una señora francesa, y como a todo estudiante de francés, qué mejor que poder hablar con alguien que habla el idioma nativo, ¿no? Así que, bueno, me entusiasmé mucho, y al rato la francesa me preguntó: ¿usted es docente? ¿No? Y yo, que hacía 10 años más o menos que estaba en la docencia, dije, opa, no me está preguntando alguien, un compañero de la escuela, o alguien, me está preguntando alguien que es de otro país, y me pregunta si yo soy docente, ¿no? Entonces digo, sí, soy docente. Pero ese instante, ¿no? Digo, ese microsistema de interacción entre la francesa y yo, una señora grande como yo ahora, ¿no? Y me significó que cuando regresé de mi viaje de Francia, dije, claro, mis compañeros, todos tenemos unas prácticas, todos tenemos una forma de dialogar, una forma de decir las cosas. Dije, ¿y qué será esto que la gente se apropia culturalmente de este hacer cotidiano a tal punto, ¿no? Diría Bourdieu, que uno lo incorpora, ¿no? Parte de este hábitus que hablaría Bourdieu, ¿no? Y a tal punto de que lo hace carne, ¿no? Que uno no se da cuenta que esto está naturalizado en uno y que uno es docente, ¿no? Bueno, al año siguiente empecé a estudiar Ciencias de la Educación, ¿no? Dije, no, esto no puede quedar así. Dije, acá hay cosas que están más allá de lo que yo sé como profesor, ¿eh? Y bueno, realmente sí, había muchas cosas que estaban más allá de lo que yo sabía como profesor. Siempre le cuento a mis alumnos y a los colegas cuando trabajamos en la capacitación docente, que a mí se me puso los pelos de punta, y me daba chucho de frío, ¿no? Leer a Foucault, ¿no? Y leer a Bourdieu, porque no podía creer que eso pasaba. No podía creer que esos mecanismos formaban parte del sistema educativo, ¿no? Y en un momento pensé que lo mejor sería una buena masa, ¿no? Una buena masa para tirar abajo ese sistema, ¿no? Porque como estudiante no podía creerlo, ¿no? Y después me reconcilié, ¿no? Y dije, no es cuestión de ponernos vayamos a resignificar esto, ¿no? Es decir, las cosas no están en agarrarnos a las patadas ¿no? Pero esto, cuando uno es estudiante y ve a esta gente que dice todas estas cosas tan fuertes, a uno se le mueve lo más íntimo, ¿no? Porque uno comienza a desnudarse uno mismo como profesional de la educación, ¿no? Uno se da cuenta que tiene unas prácticas, ¿no? Que uno las aprendió cuando fue alumno, y que después, ¿no? Yo me acuerdo de mi profesorado, nosotros teníamos didáctica, teníamos pedagogía, teníamos psicología, ¿no? Pero finalmente aprendimos cuando hicimos las prácticas, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que me transpiraba todo en el momento en que daba las prácticas, ¿no? En la observación y práctica de la enseñanza en cuarto año, ¿no? Y bueno, las primeras clases fueron clases en función de aquellos modelos que habían significado algo positivo o no para mí. Entonces, mis clases de matemática y física tenían que ver con aquellos profesores que me habían gustado mucho, cómo explicaban, ¿no? Y bueno, y entonces llegó un momento donde me pregunté,
Pero ¿y qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de cómo yo explico? ¿Qué hay detrás de mis estrategias didácticas? ¿Qué hay detrás del vínculo que establezco con los alumnos? ¿Qué hay detrás de la evaluación tomada como examen? ¿No? Es decir, ¿qué hay detrás de? Bueno, los franceses en ese sentido, siempre digo, metieron mano bastante en revolver aquello que es natural, ¿no? Y desnudarlo. Y bueno, quienes pasamos por el sistema, indudablemente salimos con la cabeza con algunas cosas que bueno, que nos resonaban, ¿no? Poco a poco yo me di cuenta que cuando terminé mis estudios en Francia y podía conversar con otros colegas argentinos, que a mucha gente le había pasado lo mismo. Y me puse contento porque me di cuenta que compartíamos significados. Que compartíamos significados, que no era una cuestión de haber estudiado en otro sistema educativo. De hecho, me acuerdo siempre en la Universidad de Quilmes, con una muy buena currícula, ¿no?, en Sociología de la Educación, haber leído muchas cuestiones de las que yo ya había leído en Francia, ¿no? Entonces digo, bueno, digo esto en el sentido de que compartimos significados y sentidos, los que estamos acá y los que están más allá. La educación termina siendo una preocupación para unos cuantos. Bueno, para mí se inició esa preocupación, ya no me acuerdo cuántos años tenía, pero hacía 10 años que era docente, así que tendría 29, 30, ¿no? Ya llevo 27 años de docente, así que bueno, y esto no termina, es decir, querer uno seguir indagando, nos lleva a que finalmente uno termine metiéndose en un sistema bueno, establecido, donde uno hace unos recorridos formales para poder seguir indagando. Pero que uno esté en un doctorado no significa que uno esté por encima de nadie, y yo siempre aprendo mucho de mis alumnos y de mis colegas de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, digo esto porque los recorridos formales hacen que uno siga por unos territorios, ¿no? Y que, bueno, obviamente uno tiene que esforzarse mucho en esos territorios, pero también uno aprende mucho en este intercambio que uno puede tener con ustedes y con los colegas de Junín, ¿no? Y en este mi reencuentro, ¿no?, después de tantos años con la comunidad docente en Junín, ¿no? Así que bueno. Esto de denominar el sentido, como decía Marcelo, esto de denominar el sentido de la investigación educativa en el sistema formador docente, bueno, obviamente tiene una cuestión teleológica, ¿no?, esto del sentido, ¿no? Y por otro lado, hablar de sistema formador docente. No estamos hablando sino estamos hablando de... Hay dos conceptualizaciones acá, ¿no?, en cuanto a que no estamos hablando de cualquier cosa, sino estamos hablando de cómo se construye un sistema formador, ¿no? Porque uno podría decir que se hizo todo el esfuerzo para que esto no sea un sistema, ¿no? Se hizo todo el esfuerzo para que realmente se convierta en una cantidad de piezas fragmentadas, con idas y venidas, y quizás la preocupación actual de nuestra parte sea el hecho de constituir un sistema formador docente, ¿no? Vamos con la primera diapositiva. Hay una reflexión de Philippe Renou que está muy ligada, ¿no? Para algunos Philippe Renou, como que para algunos franceses ya Philippe Renou está como de modelo, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas que siempre la gente con sus buenas voces, ¿no?,
quedan en el camino, ¿no? Y otros los van superando, ¿no? Y esto de Philippe Renaud me parece interesante en cuanto a la práctica reflexiva, esto de que no existe acción compleja sin reflexión durante el proceso, ¿no? Y que la práctica reflexiva puede entenderse en el sentido general de la palabra como la reflexión sobre la situación, los objetivos, los medios, los recursos, las operaciones en marcha, los resultados provisionales, la evolución previsible del sistema de acción, ¿no? ¿Por qué pensé en esto de comenzar con esta cita de Philippe Renaud? Para mí la cuestión de la práctica es una cuestión esencial y para nosotros, digo, para mí es una cuestión esencial y para quienes formamos parte del Infod y quienes estamos trabajando en el equipo de investigación del Infod, particularmente las prácticas se constituyen así como en el centro de atención, ¿no? Uno podría decir que en la escuela actual conviven dos matrices con unas ciertas lógicas, ¿no? Uno puede decir que por un lado está la matriz modernista, ¿no? Porque bueno, sí, está el señor rector, el señor supervisor, es decir, el sistema es jerárquico, ¿no? El sistema está de alguna manera construido como el modernismo, ¿no? Con este sistema de reglas, normas, roles, funciones, ¿no? Con un estatuto, con un marco regulatorio, y además uno podría decir que hasta no hace mucho tiempo altamente disciplinario, o sea, disciplinario en el sentido de disciplinario por un lado en cuanto a la fragmentación disciplinaria y por otro lado altamente disciplinario en cuanto a esto de por un lado si hay que castigar o por otro lado hay que premiar a los alumnos, ¿no? Es decir, esta cuestión que en Foucault está tan presente, ¿no? Entonces, esta matriz modernista, con esta lógica fragmentada, digo, se ha criticado mucho al currículum por la fragmentación del currículum, ¿no? Pero además por esto de cotidiano, es decir, quien trabaja en la escuela secundaria sabe que hay determinadas lógicas que tiene que llevar adelante, que hay una cantidad de faltas que pueden tener los chicos, que hay una cantidad de cuestiones que tengo que respetarlas porque son las reglas de juego, ¿no? Pero por otro lado, vemos que hay otra matriz, que uno podría llamarla, con muchas discusiones, posmoderna o como quisiera decirle, ¿no? Que demanda ciertas necesidades al día de la fecha, ¿no? Es decir, una escuela, por ejemplo, integradora. Mis alumnos en la Universidad de San Martín, en un seminario que damos en la universidad, que son los alumnos que están terminando la carrera de educación, bueno, hicieron una investigación, estaban haciendo investigaciones sobre cada uno sobre casos, y lo que encontramos es que las escuelas que ellos realmente estaban investigando, no integraban. O sea, hablamos de la escuela integradora, pero frente a una chica que vino de Estados Unidos, la escuela la trataba como que algo le faltaba. Es decir, no se le tomaba a esta chica que venía de los Estados Unidos, que era argentina, pero que conocía poco el español, que la chica no es que tenía dificultades cognitivas, no entendía el idioma, ¿no? Pero también en otras partes, en otras escuelas, digo, los que estamos en la capital federal, notamos que a los chicos bolivianos y a los chicos peruanos y a los chicos paraguayos, son peruanos, bolivianos, paraguayos, no son argentinos. ¿Sí? Se integra, es decir, esta cuestión de esto de la interculturalidad. Decimos muchas cosas, hablamos de muchas cosas.
hablamos de una escuela inclusiva, integradora, pero la cuestión es, lo que charlábamos, digo, esto fue no era un solo caso de investigación en el seminario que damos nosotros, sino que había otros casos de integración de diferentes tipos de dificultades, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que se justificaba, ¿no? Y yo me acordé en una visita en Estados Unidos a una escuela donde justamente era un high school, y que justamente, bueno, quien me llevó era una conocida, que obviamente hablaba español porque yo mi inglés no fue tan bueno, ¿no? Y me presentó un maestro que era argentino, ¿no? Y el maestro, que era muy simpático, cada vez que los alumnos hacían algo mal, les rompía el trabajo, ¿no? Y yo dije... Y era muy simpático, porque la verdad que era muy simpático. Pero si los alumnos tenían una cantidad de falta, eran chicos chiquitos, ¿no? Eran, bueno, de los últimos años de los primeros años del high school, ¿no? Pero eran chicos. Los chicos iban divertidos ellos, ¿no? Porque el profesor no estaba bien la tarea, ¿no? Tenía muchos errores ortográficos y le rompía el trabajo, ¿no? Y entonces me dice, la persona que me llamó dice, sí, y dice, sí, hay una escuela especial. ¿Y quién le va a la escuela especial? Los mexicanos, los hondureños, ¿Y por qué van a la escuela especial? Porque no hablan inglés. Porque los ponen en la clase de inglés y los chicos no entienden el inglés, porque no son bilingües las clases. Entonces creen que los chicos algo les falta. Pero no es que a los chicos les faltaba algo, los chicos no entendían lo que esa gente estaba hablando en otro idioma. Entonces, cuando yo me horroricé y dije, pero ¿cómo pasa esto en los... Dije, bueno, esto pasa a los americanos, ¿no? Porque esto de, bueno, como uno está como alejado del conductismo, ¿no? Digo, estos conductistas siempre con estas cosas, ¿no? Bueno, pero resulta ser que lo que me planteaban mis alumnos en la universidad era lo mismo. Era lo mismo. Me planteaba que una alumna que hablaba inglés, la maestra le decía, profesora, le dice, ¿qué significa sobrenatural? Entonces la profesora le dijo, yo no te lo voy a decir, buscaron en el diccionario. Entonces la nena fue a buscar en el diccionario que lo figuraba como sobrenatural, ¿no? Y la nena tenía que buscar en un cuento que era lo sobrenatural, y según lo que le dijo el diccionario, ella consideró que el poncho y no sé qué otra cosa era sobrenatural, porque según lo que decía en el diccionario era algo que no era natural. Entonces le dijo, bueno, el poncho no es natural. Entonces, claro, obviamente el examen de la chica estuvo reprobado. Entonces cuando fue a la casa, la chica le dijo a la madre, mamá, ¿y qué es sobrenatural? ¿No? Entonces le explicó la madre, y ahí se dio cuenta la chica lo que era, ¿no? Pero digo, este es un ejemplo de integración. Digo, esto pasa en las escuelas nuestras, no pasa en otra cultura, ¿no? Entonces, frente a esta disyuntiva entre que somos constructivistas, socioconstructivistas, que integramos, que existe esta otra cuestión que está en el hacer. Es decir, decimos cosas políticamente correctas, académicamente correctas, pero cuando hacemos aquellas que forman parte de nuestras prácticas, que están naturalizadas. Uno podría decir, bueno, pero entonces, si esto es así, bueno, tengo que nos demos cuenta. Bueno, pero la cuestión es, ¿cuál es el proceso para darse cuenta, para la toma de conciencia? Porque, y yendo un poquito a la psicología, ¿no? Desde la psicología de la educación,
uno podría decir que como que hay dos campos de conocimiento, uno que estarían por el lado de lo declarativo y otro estarían por el lado de los procedimentales, ¿no? Y el lado de las prácticas entra por los conocimientos procedimentales, es decir, aquellos que yo los adquiero en el hacer. Y como que al adquirirlo yo en el hacer, son resistentes al cambio, porque son efectivos en mi vida cotidiana. Es como que yo aprendo a subir una escalera mecánica. Bueno, una vez que aprendí, ya está. Aprendí a andar en bicicleta, una vez que aprendí, ya está. No me pongo a reflexionar qué es el equilibrio de la bicicleta, la que me permite, cómo... No, aprendí a andar en bicicleta, ya está. Es decir, aprendí a escribir. Y cada vez que ustedes están tomando nota, no me pongo a reflexionar cómo hago la M y M más... No, ya tomo nota, es decir, está naturalizada. La escritura se naturalizó. Entonces uno podría decir que en nuestro hacer como docentes hemos ido naturalizando una cantidad de cuestiones que forman parte de nuestras prácticas, ¿no? Definiríamos entonces, defino como práctica, ¿no?, a un sistema de acciones, digo, porque si uno va al primer momento, uno diría que en el primer momento hay una acción que se lleva adelante, que cuando esta acción adquiere una repetición en el tiempo, es decir, una habituación, logra un carácter de objetivación, y en el momento en que logra esa objetivación, pasa de ser algo aislado para ser algo, lo que decimos, común, de sentido común, conocimiento del sentido común. Es decir, ¿por qué haces esto? Bueno, porque siempre lo hice así. Es decir, ¿cuántas cosas hacemos en la vida cotidiana y que no necesariamente fue porque lo aprendimos en un libro? Sino porque, bueno, desde chicos lo fuimos aprendiendo, porque nuestra familia nos lo enseñaron, pero también uno podría decir que cada campo tiene su hábitus, y esto yendo a la sociología, ¿no? Y el campo particular de la educación tiene su hábitus, y este hábitus constituye las prácticas de los docentes. Por eso me parece que la cuestión de la reflexión sobre la práctica se constituye de esta manera en una cuestión fundamental. ¿Pero por qué es fundamental? Porque necesitamos, de alguna forma, establecer un puente entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, hasta, digo, en la universidad y otros contextos, han mirado lo que pasaba en el aula, pero no siempre desde los actores, desde aquellos que están en el aula. Es decir, que los productores de conocimiento sean aquellos que realmente están dentro del aula. Sino que, bueno, por ahí lo vemos desde la puerta, ¿no? Y lo vemos como que, bueno, pasa como algo externo, ¿no? Pero no como formando parte de esto. Entonces, el hecho de constituir un Instituto Nacional de Formación Docente, digo esto, yo se lo decía justamente a los colegas anteriormente, no es porque represente yo al Infod, sino porque es la primera vez que tenemos algo que nos identifica por completo, es decir, estamos pensando en la formación docente, pero la formación docente desde la trinchera, es decir, desde lo que pasa en el aula. No, bueno, veamos qué pasa en las escuelas, desde lejos. No, trabajemos con aquellos que forman parte de esta realidad. Bueno, ese puente entre el decir y el hacer, ese puente entre la práctica y la teoría, ¿no? Es decir, esto de poder establecer un sistema dialéctico y al mismo tiempo dialógico, ¿no? Donde al mismo tiempo, digo dialéctico y dialógico en este sentido porque estas dos matrices de las que yo hablaba no solo tensionan,
también tienen puntos de quiebre. Es decir, porque uno siempre habla de tensiones, como que bueno, los que somos profesores de física, ¿no? Aparece esto de que bueno, finalmente el sistema de tensiones se equilibra, ¿no? Y el sistema, esto está en equilibrio. La realidad es que pasa como una estructura. En una estructura puede haber puntos de tensión, pero puede haber puntos de quiebre. Y si una estructura tiene muchas fisuras, llega un momento que la estructura comienza a desplomarse. Entonces, uno lo que tendría que pensar es qué fisuras tiene el sistema para justamente ir revisándolo y para que estas dos matrices que están conviviendo puedan adquirir, resignificando las prácticas, repensando, pueda realmente responder, por un lado, a estas nuevas necesidades, pero al mismo tiempo, cómo esta anterior matriz puede ir adecuándose a esto, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso, donde obviamente tiene que ver con la política de educación, tiene que ver con una cantidad de dimensiones que no son solamente la de la investigación. Pero nosotros desde la investigación creemos que podemos contribuir en este desafío que es el trabajo sobre las prácticas y la reflexión sobre las prácticas. Yo siempre comparo, al acto pedagógico, ¿no? Partiendo en esto de, cuando hablábamos de que, yo igualmente les voy diciendo cada una de las dimensiones porque creo que no se distingue mucho. Si denominamos si las prácticas son un sistema de acciones, ¿no? Habitualizadas, naturalizadas, que llegan a un grado de objetivación, uno podría decir que estas acciones son acciones comunicativas. Es decir, donde entran registros del orden de lo verbal y de lo no verbal. Es decir, en la clase, cuando yo hago un registro de clase, habrá cuestiones que están verbalizadas por medio del docente y los alumnos y cuestiones que no están verbalizadas. Entonces, el hecho de poder analizar estas acciones comunicativas nos lleva a tener en cuenta diferentes variables. Es decir, yo no puedo entender a este sistema de acciones como un sistema lineal, donde si fulano le pasa esto, lo que pasa es que entonces está la otra cosa. Causa-consecuencia. Necesariamente, cuando encaramos una problemática educativa, hay diferentes dimensiones. En este caso, esto es una héptada, donde tienen los actores, el contexto, la situación, las motivaciones e intereses, el sistema axiológico de normas y valores, el sistema teleológico, los medios y recursos, y al mismo tiempo estos actores posicionándose, ¿no? Con una historia de vida, con roles y funciones. Es decir, bueno, cuando encaramos una investigación, cuando abordamos una problemática educativa, tenemos que abordarla tomando en cuenta una cantidad de dimensiones. Habrá unos que tomarán por un lado, habrá otros que tomarán por otra parte, pero de alguna manera lo que sí estamos proponiendo es que este sistema de trabajo sea realmente un sistema complejo, que supere esta propuesta del modernismo dualista, de esto de que necesariamente todo responde a una causa y efecto, ¿no? Digo, entonces, en esta complejidad es que se constituye el equipo de investigación del Inform, ¿no? Dos resoluciones que de alguna manera están presentes en la importancia de la investigación en la formación docente, ¿no? Las dos resoluciones son la 23 del 2007 y la 30 del 2007,
Particularmente, fíjense ustedes, en la 23 del 7 dice la necesidad de promover la investigación y experimentación pedagógica para el mejoramiento de las prácticas docentes. Es decir, desde el inicio de la constitución del Infod aparece esto de ¿qué pasa en las prácticas? Es decir, hay unos saberes que forman parte de estos actores que están en la trinchera. Y lo importante es construir conocimiento desde los saberes de aquellos que están en la clase. Desde ustedes que próximamente van a estar dando clase, o desde los docentes que están dando clase. O desde ustedes que pueden acompañar a un equipo de investigación y ver qué pasa en la clase. Bien, hablando del sentido, ¿no? El sentido tiene que ver con esto de hacia dónde oriento la investigación educativa en el sistema formador docente. Aparece esto de la formación en y para la investigación, ¿no? Es decir, formar para la investigación educativa en el sistema formador docente, formar para la investigación educativa en los ISFD, no es tener una materia que se llame investigación educativa. Además, si está la materia, si está el espacio curricular de investigación educativa, mejor. No lo vamos a dejar de lado. Pero la realidad es que lo importante es que la investigación forme parte de la currícula. Es decir, que la investigación sea transversal. Entonces uno tendría que ponerse a pensar ¿qué está presente en el proceso de investigación que puede estar presente en las estrategias didácticas? Uno podría decir que aquel a quien uno busca formar como investigador será aquel que tiene una capacidad de observar la realidad, de preguntarse por aquello que los demás no se preguntan, que tenga una posibilidad de tener una visión crítica, que se anime a tener una visión crítica, pero que al mismo tiempo sea autónomo, porque por momento va a llegar seguramente a unos puntos donde su propuesta desafía lo que la realidad está proponiendo. Y si no se anima, queda ahí. Si el investigador es aquel que se anima. Porque para decir las cosas políticamente correctas, para decir lo que académicamente correcto ya está dicho, para eso no me pongo a investigar, para eso sigo diciendo lo que los maestros dicen en sus libros y sigo con el sistema de los herederos de Bourdieu, ¿no? Repitiendo lo que los libritos dicen y cada maestrito con su librito, ¿no? Esto de aprendices de brujos en Bourdieu, donde habla de los alumnos de la Sorbona, ¿no? Y cuando él hace la crítica, esto en los años 60, ¿no? De cómo respondían los alumnos a, bueno, cada uno a su campito, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo puedo yo desde mi cátedra hacer posible que el alumno realmente desarrolle capacidad para la investigación? Bueno, desarrollando posibilidades de autonomía, desarrollando posibilidades de creación, posibilidades de innovación, que el alumno sea capaz de pensarse como un actor en el sistema, que el alumno pueda proponer cambios y que esto lo pueda desde la teoría, lo pueda esto con la rigurosidad que tienen los marcos teóricos, esto lo pueda argumentar. No que diga lo que se le ocurra, porque esto no es investigación. Es decir, poder ayudar a nuestros alumnos a desarrollar una capacidad de investigación significa hacer que, por un lado, la práctica sea observada en todos esos vericuetos que tiene la práctica, pero al mismo tiempo que los marcos conceptuales adquieran sentido.
que lo que dice Vygotsky no sea lo que dice Vygotsky en tal libro, en la teoría de las emociones de Vygotsky. Digo esto porque somos de la psicología, ¿no? Pero digo, que lo veamos, que vayamos a la práctica y veamos realmente esto que está pasando. Que si nos planteamos realmente qué es lo que pasa a nivel del diseño curricular, que salgamos a investigar realmente si los profesores conocen lo que es el diseño curricular. Me acuerdo de mis alumnos del profesorado Joaquín P. González, y alumnos de inglés, en la cátedra de didáctica, que salieron a investigar sobre la distancia que había entre lo que se creía del diseño curricular y lo que creen los docentes sobre el diseño curricular. Los docentes creían que el diseño curricular era el proyecto educativo institucional. Y algunos directamente lo desconocían y sabían que el diseño curricular era algo que estaba en la biblioteca. Ah, sí, vino y llegó que está en la biblioteca. Y había algunos que sí, que realmente llevaban adelante aquello que estaba establecido en el diseño curricular, pero por otro lado, pero no porque habían tenido un acercamiento al diseño curricular, o porque, digo, no es por tener un acercamiento o no, sino por conocer o no. Entonces, en este orden de cosas, creo que acá hay un desafío por parte de nosotros, nuestra, que somos docentes y que estamos formando a futuros docentes. Es decir, nuestros futuros alumnos, digo los futuros alumnos de ustedes y nuestros alumnos actuales que están en la formación docente o en la licenciatura, etcétera, es gente que va a trabajar en el campo. Digo, y nosotros necesitamos que esta gente tenga otra perspectiva del mundo, porque si no seguimos reproduciendo lo mismo. Bueno, llega el momento de la evaluación y bueno, y yo soy el profesor. Y pero profesor, ¿por qué usted me evalúa de esta manera? Porque sí, porque esto es así. Yo soy el docente. Pero no puede haber una... Digo, a ver, hemos transitado mucho camino, digo, para poder establecer nuevos sistemas de evaluación, donde la gente realmente pueda establecer otro tipo de cuestiones. Lo planteo como interrogante, ¿no? Es decir, digo, muchos de los proyectos de investigación que nos han llegado a nosotros en Info tienen que ver con esto, con cómo se evalúa, qué representaciones tienen los alumnos sobre la evaluación, qué representaciones tienen los alumnos, qué concepciones tienen los alumnos respecto de tal cuestión o la otra. Bien, entonces, por un lado, esta primera cuestión que tiene que ver con orientar las acciones hacia la formación en y para la investigación. Por otro lado, la formación de grado continua, es decir, que la investigación no forme parte solamente de la formación durante la carrera, durante los estudios de profesorado, sino que la investigación pueda formar parte de la formación continua del docente, que no sea para algunos privilegiados que pueden ingresar en tal parte, y ahí es como que, bueno, esa representación que tenemos de la gente que investiga, ¿no? Como que parece que fueran todos bichitos raros dentro de un laboratorio, ¿no? Y que la realidad es que no es eso. Eso es una representación que tenemos, ¿no? De una época, bueno, altamente positivista, donde la investigación está muy centrada en la física, en las ciencias experimentales, ¿no? Pero la investigación en las ciencias sociales no está necesariamente en el laboratorio, hay que salir al campo, y en la educación hay que salir al campo. Bien, y por otro lado, esto de que hablar de la investigación en el sistema formador docente no es algo que lo veníamos armando. ¿Sí? Se hablaba de investigación educativa. Pero investigación en el sistema formador docente significa que estamos construyendo un campo. Y para aquellos que hayan cursado sociología, o para los colegas de sociología, saben que esta construcción de un campo es, bueno, es un diálogo que uno va estableciendo y también la construcción de un hábitus que dé identidad al campo. Entonces, dialogamos en la construcción del campo de la investigación educativa en el sistema formador docente, dialogamos
con las ciencias sociales, dialogamos con las ciencias de la educación, dialogamos con recorridos que han llevado adelante otros campos, pero sabemos claramente que el nuestro tiene como elemento identificatorio las prácticas docentes. Es decir, meternos en lo que pasa en el campo, en el salón de clase, en la institución. Bien, siguiente. En este orden de cosas aparece, bueno, de alguna manera el sentido del área de investigación del INFOD, que de alguna manera está presente esto que hasta ahora estoy diciendo yo. ¿Por qué un equipo de investigación en el Instituto Nacional de Formación Docente, ¿no? Tiene que ver con esta producción de conocimiento, y porque de alguna manera el marco de la investigación, hay una sistematización y una rigurosidad en el marco de la investigación que hace que eso que se está diciendo no sea algo no legitimado, y que carezca de validez. Es decir, la validación y la legitimación son dos cuestiones que entran dentro del proceso de investigación. Entonces, es decir, que aquellos saberes que nosotros podemos compartir en el contexto escolar dejen de ser solamente de sentido común. Esto de la conversación en la sala de profesores, ¿está? Para convertirse en un conocimiento, en un constructo que tenga legitimidad y que pueda salir de la institución escolar para constituirse en un constructo compartido por otros, en diálogo con otros campos. Es decir, puedo ir a un congreso, y no solo a un congreso de educación, sino a un congreso de cualquier otro congreso, y poder presentar aquello que realmente construimos en la institución escolar y defenderlo. Digo, puedo ir a un congreso de lengua, puedo ir a un congreso sobre representaciones sociales, puedo ir a un congreso sobre educación, y que aquello que yo construí en este campo que tiene que ver con el sistema formador docente tenga sentido. Por lo cual, hay un punto fundamental que aparece en esto de la investigación que tiene que ver con la difusión. La instancia de hoy es una instancia de difusión. Es decir, se construyó conocimiento, seguimos construyendo conocimiento, y hay un momento de compartir el conocimiento. Los colegas, si fuera este un congreso, ¿no? Igualmente formando parte de una jornada, aquel que está trabajando sobre el tema y no coincide con la perspectiva que llevamos adelante quienes estamos presentando nuestras líneas de trabajo, bueno, puede argumentar su posición, ¿no? Y uno discutirá y así se enriquece. Y esto hace al crecimiento de la investigación. Es decir, la investigación se enriquece en la discusión, pero rigurosa y argumentada. Bien. El equipo de investigación del INFOD tiene diferentes líneas de trabajo. La que ustedes por ahí, algunos docentes conocen, porque han participado, que tiene que ver con la convocatoria a proyectos concursables, que es, comenzamos en el 2007, 2008 y 2009, ya llevamos 3 convocatorias. Los estudios nacionales, que se han hecho diferentes estudios nacionales, tanto en lo referente, ahora vamos a ver aquello que tiene que ver con primaria y con secundaria, y en diferentes áreas, el apoyo a la investigación educativa y los estudios internacionales comparados, que esto es una experiencia que estamos desarrollando, que comenzamos en el 2008 y que está teniendo sus frutos actualmente, ¿no? La convocatoria a proyectos concursables, que podríamos decir que la más masiva es la siguiente. Dentro de su objetivo aparece esto de poder
a diferentes equipos que se forman en las instituciones, en los institutos de formación docente, poder darle recursos para que dejen de ser horas institucionales, ¿no?, las que posibiliten o no que alguien investigue, sino que realmente haya por parte del Estado unos recursos que lleguen a unos equipos de investigación formados por docentes y alumnos, y que esto permita el desarrollo de estas líneas de trabajo y al mismo tiempo la construcción de conocimiento. Por eso es que las diferentes convocatorias, 2007, 2008, 2009, están abiertas para las diferentes áreas de conocimiento. Exactamente, uno podría decir que actualmente tendremos más o menos, calculando 700 u 800 proyectos presentados hasta el momento, 2007, 2008 y 2009, ¿no? Y actualmente estamos, el año pasado hicimos el primer congreso, en esto de poder difundir aquellas investigaciones que realmente han tenido mayor rigurosidad, mayor sistematicidad, ¿no? Y poder darles esto que forma parte de la difusión, que es la publicación. Es decir, la forma de difundir es esta, o publicando. Entonces, dentro de las convocatorias hay recursos para la publicación, pero nosotros a su vez hemos seleccionado, y esto ha existido un jurado de profesionales destacados, ¿no?, que han evaluado los diferentes proyectos, los diferentes informes presentados, y con esa selección de informes para hacer una próxima publicación. Bien, sigamos. Dentro de los estudios nacionales aparecen estas diferentes líneas que han aparecido, por un lado, en cuanto al nivel inicial y primario, en un primer momento, ¿no?, a todo el tema de alfabetización, a matemática en el nivel inicial y primario, a lenguas, ciencias sociales, ¿no? Y a partir del año pasado, con la enseñanza media, ¿no? Es decir, desde que se le puso el acento a la enseñanza media, ¿no?, las líneas de investigación a nivel de estudios nacionales han tenido en cuenta las diferentes áreas, pero particularmente en la media, ¿no?, que parece ser que es uno de los niveles con mayores dificultades, y que creo que si uno va al proceso histórico, es el nivel donde hay mayor necesidad de trabajo, ¿no?, porque inicial ha tenido sus buenos desarrollos curriculares, primaria también, superior lo ha estado teniendo, pero media realmente ha ido y venido, ¿no? Y todavía estamos luchando entre la matriz modernista y no sé qué, ¿no? Bien, sigamos. En cuanto al apoyo a la investigación educativa, espero no aburrirlos demasiado en cuanto a esto que les voy contando, porque lo que trato de contarles es ¿qué hacemos? Junto con las convocatorias a proyectos concursables, fuimos nosotros estableciendo una serie de talleres que damos en diferentes lugares del país, y este año lo dimos en Buenos Aires. O sea, hicimos venir al resto de las jurisdicciones a Buenos Aires, que tiene que ver con esto de poder formar a los equipos de investigación con los profesionales técnicos que tiene el Info. Seguimos. Por otro lado, ustedes van a poder encontrar en la página del Infod y en la página en el ítem de investigación educativa, la elaboración de un documento metodológico que lo realizamos durante el año 2008 y que tiene que ver con esto de poder de alguna manera marcar los lineamientos desde lo teórico, desde donde se conduce el Instituto Nacional de Formación Docente en el área de investigación. Seguimos. Cuestiones centrales, ¿no?, que uno podría decir que hasta ahora, hasta lo dicho, sería como los puntos a tener en cuenta. Esto de la toma de conciencia, y qué significa la toma de conciencia de la práctica docente,
y el conocimiento de los saberes que forman parte de la vida cotidiana. Es decir, estas dos cuestiones, es decir, los saberes y que este corpus de saberes pueda transformarse en un conocimiento y este conocimiento pueda estar validado y legitimado científicamente, y el proceso de toma de conciencia de las prácticas docentes. Siguiente. Bien, por otro lado aparece esto de los estudios comparados internacionales. En el año 2008 se invitó por primera vez a un experto francés, al INFOD, en el 2007. En el 2008, Gilles Bayat fue invitado en el 2007 en una primera visita al INFOD. En el año 2008 vino específicamente a trabajar con nosotros. Y en esa visita que hizo Gilles Bayat, que actualmente es el director de los institutos universitarios de formación de maestros en Francia, formalizamos un acuerdo que en el año 2009 se convirtió en una convocatoria a proyectos con un stage de trabajo en Francia durante 15 días, que la profesora Liliana Ponce fue una de las becarias. Y actualmente estamos evaluando los proyectos presentados para las becas Saint-Exupéry, que es un proyecto de 2 años de investigación conjunta con Francia, con directores franceses y directores argentinos. Son 3 grupos de investigación con directores franceses. Es en la anterior. Ahí está. Sí. No, quería saber si hay alguna comparación con países de Latinoamérica o algún proyecto. ¿En qué sentido me decís vos? No, el tema de comparación que hicieron y del tema de las becas que vamos a hablar. Sí. El Info tiene un equipo que es el de viajes al exterior, ¿no? Que son docentes que han ido a diferentes países para hacer estadías de trabajo en esos países, pero no necesariamente como nuestra experiencia, que es de investigación. Es decir, esta es la primera experiencia que se lleva adelante de trabajo conjunto con otro país en el Instituto Nacional de Formación Docente, donde armamos equipos de dirección compartida. Es decir, es el primer caso. Es decir, se han hecho viajes al exterior para poder visitar esas escuelas y ver cómo funciona el sistema educativo en otras partes, pero no como un proyecto de investigación. Ah, sí, claro. Esto está todos los años abierto, digo, en cuanto a las experiencias al exterior, dentro de la página del Infod. Ustedes pueden entrar y ver cuándo son las convocatorias. Esta es la primera convocatoria que tenemos a nivel de investigación, dura 2 años y tiene 2 estadías en Francia, y el resto del tiempo, o sea, tiene 2 trabajos de campo en Francia, tiene 2 trabajos de campo en Argentina, y tiene a su vez o sea, desde el momento que se inicia el proyecto, es todos los meses, durante 2 años, es un trabajo continuo de los becarios. Son 15 becarios divididos en 3 grupos, donde hay 3 líneas de investigación. Una línea de investigación tiene que ver con las prácticas pedagógicas, y particularmente en lengua. Esto es decir, es para ir a los institutos de formación docente y ver los profesores de lengua que están formando futuros docentes, cuáles son sus prácticas pedagógicas. Ahora te interrumpo, Néstor. Me quedé pensando, si ustedes ¿me escuchan bien así? Si ustedes entran en la página del Info, van a ver que una de las convocatorias es viajes al exterior. Cualquier profesor puede postularse, ¿no?
cualquier profesor puede postularse a esas experiencias, pero la particularidad de esas experiencias tiene que ver con que cada profesor que se postula presenta un proyecto para desarrollarlo en su instituto donde está trabajando. Entonces, ese proyecto es el que es evaluado y en caso de ganar ese proyecto y poder participar de la experiencia, luego esa experiencia en el exterior le va a permitir reforzar las líneas de acción que él mismo había pensado en ese proyecto. Esta sería la diferencia de este otro stage que dice Néstor, donde se trabaja sobre investigación educativa. La convocatoria en general de la convocatoria de viaje al exterior es más bien para que cada profesor profundice un proyecto que no necesariamente es de investigación, un proyecto de acción, cualquier proyecto que tenga un profesor de intervención en el instituto donde trabaja. Yo tuve la suerte de, en el 2008, participar en esta línea y estar en la Universidad de Málaga, en España también. Pero justamente un proyecto que yo había llevado, compartí, digamos, estuve trabajando con colegas españoles, pero sobre mi proyecto, el proyecto que yo había llevado, ¿no? E hicimos observaciones sobre el sistema educativo español, en fin, pero no estaba centrado en la investigación como es ahora esta experiencia inédita, digamos así, con Francia. Lo que pregunta el compañero yo creo que tiene que ver con que esta misma experiencia que está haciendo con Francia probablemente se pudiera llegar a extender luego a otros países latinoamericanos, ¿no? Actualmente existe el viaje al exterior a Colombia, ahí está la convocatoria actualmente, todavía está vigente, a Colombia, después ha habido a Brasil, a México, ¿cierto? Pero tranquilamente, tal vez esto puede extenderse y de trabajar con equipos de investigadores latinoamericanos, pues yo pienso que el compañero está pensando que qué diferente a veces para un europeo pensarnos nosotros, nuestro sistema, con las dificultades que tenemos, con nuestras cuestiones, pensarnos desde, es como repetir el modelo, ¿cierto?, de nuestros intelectuales de la generación de 37 mirando a Francia y otra vez con Francia, ¿no? Me parece que tal vez el compañero iba un poco ahí la pregunta, ¿no? Que tenemos mucho más para compartir con colegas latinoamericanos que tienen problemáticas muy similares, y ahora Argentina ha dejado de estar fuera de Latinoamérica. También Argentina forma parte de Latinoamérica a pesar de que tanto tiempo se ha negado, ¿cierto?, la Argentina a ser parte. Hoy en día somos más latinoamericanos que nunca y yo creo que es muy bueno esto de que dice el compañero, profundizar, tratar de, y el INFOT yo creo que también lo va a hacer, ¿no?, de extender lazos, puentes con institutos latinoamericanos. Perdón, Néstor.